Resistencias. Las resistencias son componentes electrónicos que se oponen al paso de la corriente. Estos se utilizan para proteger y regular circuitos eléctricos. Eléctricos, electrónicos, es lo mismo. Entendamos que eléctrico es electricidad, electrónico es electricidad y datos. Al limitar la cantidad de corriente o amperaje que puede pasar por ellos, protegen los circuitos contra sobrecarga. Bueno, acá hay un tema también medio controversial porque el asunto es el siguiente. Ya le agrego la captura de pantalla. A ver si me deja. Esperen un segundito que quiero probar una cosita. A ver si ahí me deja. Impecable. Ahí está. Ahora sí. Ahora es más cómodo. Bueno. Esto es así. ¿La resistencia para qué está? Para limitar. Para limitar. ¿Qué quiero decir con una resistencia acá? A ver, por acá, vamos de nuevo. Tenemos el puente, los camiones, los autitos, todos quieren ir de acá para acá, quieren llegar acá. ¿Cuál es la cuestión? Nosotros vamos a poner una resistencia y en lugar de ser esto, el puente, literalmente lo que vamos a hacer es que el puente sea así. ¿Bien? Bueno, no se ve si estoy dibujando, ¿no se ve? Yo lo veo. Qué macana. Bueno, no importa, ya le agrego la pantalla completa y chau. Mirá vos, che, yo sí lo veo. Y lo veo perfecto. Bueno, ahí estamos, gracias por avisar. Básicamente, ¿qué tenemos? Lo mismo, tenemos un puente, la electricidad quiere llegar acá, en este caso el autito, el camioncito, el colectivo, lo que sea, va a tener que pasar por acá. Esto es un buen conductor. ¿Por qué? Porque podemos ir de un extremo al otro sin mucha vuelta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando nosotros ponemos una resistencia, lo que estamos haciendo es que en lugar de ser una línea recta, vos tengas que hacer esto para llegar acá. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos un recorrido mayor, a ver, no es que va a cambiar el recorrido, nada, esto es para que tengan la idea de lo que les estoy explicando. Acá va a ser un mayor recorrido, va a costar más llegar, voy a tener más gasto de combustible, voy a tener todo más. Bueno, esa es la función básica de la resistencia. Evitar que pase una cierta cantidad de corriente que no debería de estar pasando. ¿Qué les quiero decir? Vamos a esto, para que no se lo confundan con un fusible, que es parecido. A ver, ¿el fusible qué es? Un alambre de cobre que te va a decir, bueno, mira, yo soporto 1 amper. ¿Está? Esto es lo que yo soporto, muchachos. Chao. No más. Si, por ejemplo, el circuito está bien y el circuito funciona con 1 amper, está todo bien, no hay problema. Normalmente si ponen un fusible de 1 amper, no es que van a hacer un circuito de 1 amper, va a ser de 800 aproximadamente. Busqué cualquiera el 8. Va a ser más o menos de 800 miliamperios. 800, 700, depende de lo que el fabricante considere. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que, ¿por qué el fusible sí? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué pim, pum, pam? Bueno, esto es así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un corto, el fusible, ¿qué va a hacer? No van a pasar 1 amper, va a pasar todo lo que entregue la fuente. Entonces el fusible, ¡pac!, se rompe. Listo. Chao fusible, pasó mejor vida, fue un placer. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una resistencia? Nosotros tenemos una resistencia y la cantidad de electricidad que va a pasar por esta resistencia va a ser lo que esta resistencia le permita, que en este caso vamos a poner 8 ohms. Entonces, van a pasar acá los 19 voltios con 30 amperes. Pero yo quiero que acá no me pasen 30 amperes, yo quiero que me pasen 3 amperes, maestro. Si yo pongo un fusible acá, van a pasar 30. Si yo pongo una resistencia, van a pasar 3. No estoy haciendo las cuentas, ¿no? Esto es para que entiendan cómo funciona. No estamos haciendo las cuentas. Esto había que calcularlo con la ley de Ohm, pero me parece el vicio. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a fines muy prácticos. Muy prácticos. Y acá van a ver el 80% de los errores de fabricación de todas las computadoras del planeta. ¿Qué les quiero decir?
Si yo, por ejemplo, tengo acá todo este bloque que es una fuente. No sé, la que se le dé la gana, la del display, por ejemplo. Vamos a ponerle D de display. Esto se encarga de entregarle los 19 voltios al backlight para que funcione. Perfecto. Bueno, ¿qué sucede acá? Acá, en esto, tiene que tener claramente una entrada de alimentación, que es el pin. Bin, bin. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un bin, normalmente es sacado de la línea de los 19 voltios, la línea general de todo el equipo. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo acá agarro y lo dejo así, y tengo un corto masa acá, no se me va a poner a masa todo esto. Se me va a poner a masa todo el equipo, entero, íntegro, todo. ¿Cómo lo encontramos? Hay que empezar a desguazar toda la placa y buscar en todos lados dónde está el corto. Además de que me va a destrozar todo esto, bueno, todo esto ya desaparece, va a destrozar todo, bla, bla, bla. Bueno, ahora fíjense si yo en lugar de hacer eso, acá pongo una resistencia. Y esta resistencia me dice, no, mira, por acá van a pasar solamente 1 amper. No joda. Fíjense qué diferencia. Si a mí se me pone en corto esto, esta línea, ¿se me va a venir abajo? Sí, se me va a venir un poco abajo. Pero esta resistencia me va a proteger todo el circuito. Se va a calentar esto y yo voy a poder empezar a trabajar desde acá para acá. Ahora, si yo esto no lo tengo, voy a tener que buscar un corto en todos los componentes de la placa madre. Ahora, vamos a otra cosa más. Y acá está por qué algunas marcas son una basura, por qué otras marcas son buenas y por qué el modelo depende tanto. Vamos a hacer una mejora del circuito. Lo quiero mejorar más, quiero que sea más seguro. Pongamos un fusible aquí y pongamos una resistencia aquí. Si esto se pone en corto y me manda todo a masa, la resistencia me va a proteger esto. Esto y el fusible va a ser pack, se va a cortar. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de que tiene un problema acá? Porque no voy a tener alimentación bin. Voy a encontrar un fusible abierto y una resistencia que me salvó todo esto, posiblemente un flex y posiblemente un display. Solo por poner un fusible y una resistencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que el fabricante tiene que poner un fusible y una resistencia en cada fuente y no lo ponen, porque es un gasto inmenso. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuánto va a durar? 3 años, listo, chao, váyase. ¿Me explico? Esas son fallas de fabricación que a los fabricantes, sinceramente, no les interesa. Bien, entonces, para eso están las resistencias, para eso están los fusibles. Bien, ven lo importante que es que un circuito de entrada tenga una resistencia y tenga un fusible. Es para eso. Bueno, limita la cantidad de corriente o amperaje que puede pasar por ello, protege los circuitos contra sobrecarga. Entiéndase, sobrecarga, un sobreconsumo, un corto masa es una clarísima sobrecarga, un corto es una sobrecarga. Hay una diferencia entre corto y corto masa, ¿no? Hay una gran diferencia, que ya que estamos se lo voy a explicar acá. Vamos a hacerlo. Nosotros tenemos acá un ingreso de 19 voltios, uso 19 voltios para que empiecen a familiarizarse con los voltajes. Y bueno, a fines prácticos esto es inútil, digamos, no sirve para nada, pero para que lo entiendan. ¿Qué tenemos acá? Una resistencia, y eso estoy explicando justamente. ¿Qué significa un corto masa? Esto es otra resistencia y esto es otra resistencia.
Cuando nosotros tenemos un corto, siempre recuerden lo mismo. La electricidad quiere ir del positivo al negativo, de negativo al positivo, me da igual. Vamos a ponerlo como que quiere ir de positivo a negativo. ¿Bien? Oh, es cierto que saqué la pantalla. Ok, ya pongo de nuevo. Espérame un segundo. Sí, avísenme porque me cuelgo y chao. Bueno, ahí se ve, calculo. Bueno, 19 voltios. Entra por acá. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, tierra. Esto no sirve para nada, digamos, un circuito que no va a ningún lado, pero a fines prácticos se entiende. ¿Qué pasa? Entendamos que la electricidad quiere ir de un extremo al otro. La electricidad quiere ir de acá a acá. Y va a hacer todo lo posible para ir ahí. Y va a buscar todos los caminos más fáciles para ir ahí. Ustedes son la electricidad y se quieren ir de vacaciones a, no sé, a cualquier lado. Perfecto. Ustedes están acá y quieren llegar acá. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a tomar? ¿El camino más largo, lleno de pozos, hecho un quilombo, con 15 piquetes en el camino? ¿O van a tomar la ruta recién hecha, pavimentada, iluminada, que los va a llevar directo? Van a tomar la ruta más fácil. Bueno, lo mismo pasa con la corriente. Entonces, si nosotros tenemos 19 voltios, van a tratar de llegar al otro lado. Van a venir por acá y van a decir, el único camino que hay es por acá. Bueno, hay que fumárselo, lo que hay. Entonces van a pasar por la primera resistencia, van a pasar por la segunda resistencia, van a pasar por la tercera resistencia. En realidad no tienen que pasar porque se sobreentiende que acá hay mucha resistencia y nunca van a llegar a masa, pero a fines prácticos para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un circuito que están dando, cumple su función. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hace lo que tiene que hacer, ya está. Ahora, ¿cuándo se produce un corto masa? Cuando por algún motivo esto encuentra un camino directo acá. Cuando los 19 voltios se encuentran un camino directo a masa, es un corto a masa, se va a calentar a morir, vamos a tener una caída de tensión casi absoluta. ¿Por qué? Porque la electricidad ya llegó a masa, algo está explotando. ¿Quieren pruebas? Junten positivo y negativo los 220. No, bueno, no lo hagan, pero básicamente eso es lo que sucede cuando hay un corto masa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un corto? Van a pasar los 19 voltios, van a venir por acá, van a venir por acá. Tal vez acá encontramos un problema que hizo que esto haga esto. ¿Bien? Y esto no está cumpliendo ningún trabajo. Esto es un corto. Encontró un camino más corto a masa. Bien, la diferencia entre corto masa es que corto masa hay positivo y negativo juntados, así, enfrentados, uno con el otro, juntos. Corto es que encontró un camino más corto, un componente se abrió y dejó pasar más fácil la electricidad. ¿Sí? Después que vamos a tener la fuga, ¿sí? ¿Qué es la fuga? Está entre medio del corto y el funcionamiento normal. Cuando nosotros tenemos un corto dijimos que nos vamos de acá a acá, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos una fuga, tal vez, para que tengan una idea práctica, la electricidad está viniendo de acá, viene por acá, pasa por acá, hace el pico y luego hace esto. Nos perdimos otro pico. Esto es una fuga. Esto significa que este componente está dejando pasar de manera incorrecta la electricidad. Ahora, cuando les toca esto en una placa, los quiero ver. Los quiero ver cuando les encuentran esto en una placa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este ejemplo. Vamos a poner que esto no es masa. Borré todo, bueno, no importa. Vamos a poner que eso no es masa, sino que nuestro camino pasa por una resistencia, pasa por la otra, bla, 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 y viene a este componente, que es el componente X. Y este componente te dice, no, mira, yo tengo un límite de trabajo de 1 amper.
Listo, fantástico. Entonces nosotros le metemos 19 por acá, pasa por la resistencia y llega, no sé, lo que tiene que llegar. 19 voltios, 1 ampere. Todos felices, fantástico. Ahora, cuando tenemos una fuga, esto se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esto. Y acá, por ley de Ohm, no nos van a llegar 1 ampere. Nos va a llegar 1.5 ampere capaz. Suficiente para que nos dañe esto. Y va a levantar tan poca temperatura que esto no lo vamos a encontrar nunca. Y va a levantar y va a consumir tan poco que no lo vamos a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque no se da en valores de 1 ampere. Tal vez se dé con 300 miliamperes y no por 19 voltios. Se nos den por 3 voltios, pongámosle. Entonces, si vamos a hablar de watts, ¿qué es lo que yo les decía a ustedes? Voltaje por amperaje nos da los watts. Entonces, si tenemos 3 voltios por 300, nos va a dar un total de 9 watts. Ahora, ¿qué sucede si justamente tenemos un corto masa y en lugar de pasar 300 miliamperios, pasan 340 miliamperios por 3 voltios? Es 1.020. ¿Me explico lo que estamos hablando? Con un corto vamos a tener un consumo de 1.02. ¿Sí? Y sin el corto, vamos a tener 9. Miren esta diferencia, es ridícula. Es ridícula cómo encontramos un corto. Acá es donde empieza el problema. Entonces, perdón, cómo encontramos las fugas. Acá es un problemón. Porque, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, a ver, yo sé que por ley de Ohms, acá me van a llegar 1 ampere y me están llegando 400 miliamperios, bueno, yo ya sé clarísimo que acá hay una resistencia que está jodiendo, se me desvalorizó, se me fue a los cielos y me ofrece mucha resistencia. Entonces yo ya sé que tengo que venir, tengo que medir acá y ya está. Cuando es una fuga, es un problema. Ahora, no hablemos de fuga en una resistencia, hablemos de fuga en un capacitor. No, lo vamos a hablar ahora que les explique el capacitor, porque literalmente estoy por explicarles capacitor. Y van a ver que si les parecía complicado en una resistencia en un capacitor, es un infierno. Bueno, cortamos acá con la parte de resistencia.